en los pacientes. Los que están deprimidos o asustados se meten en el órgano en el que le vas a operar. Y le dicen, mira, pues en el corazón y vamos a toquitear aquí, vamos a hacer así. Les haces meterse en el corazón y dice, venga, produce una taquicardia en ese corazón. Ponen el corazón, que están metidos dentro con las gafas a 120 por minuto, Sí, y a sí. la vez estás monitorizado y dices, pues no te ha afectado esa taquicardia, no te ha asustado como para que estés ahí y tal. Hemos hecho esto con cardiólogo al lado. O sea, cuando jugamos a pegarte la taquicardia en la realidad virtual en la que estás metido, además de monitorizar, ¿me entiendes?, con el Polaris, pues tenemos al lado un cardiólogo. Una cuestión, José Adelante. María, algo que nos ha quedado pendiente, porque la pregunta era ventajas y desventajas. Hasta ahora estamos hablando de las ventajas. ¿Cuáles serían las desventajas, Xavier? Porque claro, no tenemos que poner la tarta completa con su guinda, con sus... Sí, Sí. sí, pero yo diría que las desventajas, yo desconozco pocas, probablemente el doctor Poveda conozca menos, pero aparte de las que pueden haber automáticas de vista cansada, de destellos, de abuso, de dependencia en el tema de los juegos, de si hay un empoderamiento excesivo, que no sé esto cómo se puede ligar, pero yo creo que como no se pueden poner puertas al campo, los inconvenientes que puedan surgir los iremos sorteando. Sí, perdona, Javier, quizás Lohan quería añadir algo. Sí, No. perdón. Mira, entonces quiero decir, efectivamente, pues ahí podemos decir algunos efectos secundarios. Estos los está llevando sobre todo una persona del equipo que está en Houston, Texas. Verónica es psicóloga clínica y estamos aplicando test para evaluar en dónde pueden haber estas problemáticas. Una de las que nos hemos encontrado, efectivamente, como apuntaba Javier, era malestares de diverso índole, que con estos test específicos de malestar pre-post puedes avanzar mucho. Pero luego hemos visto también pues, cosas como me marcan demasiado las ojeras. Claro, si te pegas más de hora y media con las gafas, que son a veces de materiales sintéticos, pues empieza a decir, no, pues ¿por qué no te cojas debajo una almohadilla? Porque no deja de tener un peso las gafas. O sea, las gafas todavía tienen un cierto peso sobre la frente y hemos recibido a veces pues molestias de las personas. Mira, me deja una marca, sobre todo pues en mujeres pues de más de cierta edad, que la piel está un poco seca. Segunda, hombre, si te pegas 8 horas con un asunto de estos, o más de hora y media, digamos, pues es un momento bueno. Muchas gafas de estas, la batería dura hora y media, con un cable, pues a lo que aguantes. Pero efectivamente, yo he visto alguna vez que después de un día de abuso intenso, pues pueden producirse pues algunos tipos de malestares oculares, fosfenos, ves lucecitas, asuntos, tal. Lo que estoy viendo pues es una cosa pues un tanto particular, y es que esas alteraciones visuales pues lo que te están diciendo, oye, ya desconectas, apagas la luz y te vas a un lado oscuro y un rato de relajación, meditación. Si además hay que estudiar cuál es el tipo de percepciones que están allí, que se están produciendo. Hemos visto que además de la oscuridad, de la meditación, de la relajación, pues mira, los cardiólogos, le contaba el otro día a Ana, los cardiólogos del Miguel Servet empezaron a ver grandes posibilidades pues de esta sustancia vasodilatadora conocida como Viagra. Pues resulta que para estados jaquecosos proinducidos por la realidad virtual, un cuarto de Viagra lo estamos estudiando, porque produce vasodilataciones probablemente centrales. ¿Entiendes? Esto... O sea, sí. No, digo que es bueno. No, prefiero de momento pues que suscitar una apertura de ventana, pero vamos, que esto es lo que se hace también en alta montaña cuando una persona está empezando a írsele la olla. O sea, por encima de 5.000 metros en expediciones al Himalaya médicas, una de las cosas que los médicos utilizan, especialmente los
los de cardiología en Himalaya, ¿me entiendes? Desde hace tiempo, ¿no? O sea que sí, hay algunos efectos secundarios por sobredosis, los estamos estudiando, es bueno tener una supervisora. Nosotros en el equipo tenemos un supervisor con el que se cuentan las cosas. Perdón, adelante, sí. Sí, Yo creo, acabo de responderte la pregunta, me quedaba una cosa, aunque creo que el tema de género no lo llevamos bien, José María y yo. Creo que no. Porque lo llevamos a... Ahora, es lo último, ¿qué va a pasar con la... Es lo último que digo, es lo último que digo respondiendo a tu pregunta. Nos centramos siempre sobre los inconvenientes en la persona, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de los inconvenientes económicos. Y los que han causado más drama en la historia han sido los económicos. En el siglo XX se pensaba que luego de la Revolución Francesa y de la Ilustración ya vendría el siglo del humanismo, ¿no? A principios del siglo, y no ha habido un siglo peor para el hombre que el siglo XX, con las guerras, no solo con las guerras mundiales, ¿no? Sino con todos los destrozos que ha ocasionado. Solo hace falta pasearse por algunos países de la Europa Central, por España o por Asia también. Es decir, que ha sido un siglo realmente malo, lo podemos caer de fatídico para el hombre. Por eso me gustaría responder a la pregunta de Ana Francisca, también haciendo una referencia a este componente económico y social. Y es que también las principales consultoras, no solo el Foro Económico, sino McKinsey, muchas están alarmando de la pérdida ya en el 2030, y lo estamos viendo, el coronavirus solo ha hecho que adelantar algunos cambios. Eso es. Se perderían más de 800 millones de puestos de trabajo debido a la robotización, ¿no? Que va ligado a la inteligencia artificial y a la realidad mixta. Con lo cual, inconvenientes. No soy un ludita, los luditas eran las e intentar que la desigualdad que hay en la sociedad no vaya más, sino que vaya menos, ¿no? Porque esto es la antesala siempre de grandes problemas para el hombre. O sea, que si tuviera que poner un inconveniente sería la prudencia en cuanto a las diferencias sociales entre el hombre. Sí, quiero decir que esas diferencias sociales, siendo además importantísimas, hay que seguirlas. La cosa de género, José Mari. No, yo le cedo porque es que es importante que lo acaben. No quiero defender la cosa de género, porque imagínate, sí, no veo tanto que gente sin un duro no ocupe espacios en la realidad digital y en la sociedad digital. Lo que te estoy diciendo es que aquí los niños que han empezado con 9 años con gafas de cartón, que a lo mejor en Europa hay menos niños usando gafas de cartón, cuando de repente a los 11 años les pones las gafas profesionales que hoy usamos en las universidades para enseñar, resulta que te la aprenden en 6 minutos los niños, y todavía no he visto ninguna niña. Pues eso es interesante. O sea, me estoy encontrando que además de esta preocupación por mamá no nos mima porque se ha ido a hacer cosas digitales por fuera de casa y la comida me la tengo que hacer en el tal, no, es que observo que en la franja 11 años de edad no hay presencia femenina. O sea, yo me estoy encontrando niños de 11 años que te siguen el rollo y que saben inglés, y me preocupa que las niñas del futuro, a los 11 años, que estoy en el tercer mundo, en un país que es del tercer mundo al final de lo último, Camboya, más atrás de Vietnam, más atrás de Tailandia, más atrás de todo el mundo, pero que aquí hay niños de 11 años en condiciones de aprender en 7 días, te lo han aprendido. Pero no hay niñas. O sea que yo me apunto a la dureza con que la mujer enfrenta los avances tecnológicos. Pero me fastidia, y en otro momento os paso una conferencia aquí sobre el empoderamiento de la mujer en el periodo post-pandemia con realidad virtual. O sea, pienso que las mujeres, esta es mi posición, en realidad virtual
están empezando a dar pasos más importantes que los hombres frente a una sociedad que no las anima a avanzar. Y lo que quiero decir, a nivel internacional, no conozco niñas de 11 años con las capacidades de meterse en realidad virtual como los niños que conozco en Andalucía o que estoy conociendo o en sudeste asiático. Y sí, eso me parece, estamos de acuerdo Javier y yo, de que hay una brecha de género, incluso en los 11 años, en los países desarrollados y subdesarrollados, y las niñas usan menos realidad virtual que los niños. Y tienen menos acceso en la cabeza para hacerlo. No me he encontrado ninguna niña de 11 años y me encuentro niños de 11 años. O sea, confirmo como preocupación lo que apuntas, Ana. Y a lo mejor podemos empezar a pensarlo. ¿Comprendes? Pero en el caso de uno de los niños es la abuela la que potencia y en otro caso pues es el padre el que supervisa. O sea, lo que yo no hago es meterme con niños de 11 años pues directamente, no, con el padre al lado, con el hermano al lado, y trabajando juntos, claro, o con su abuela al lado en su sitio y su nieto ahí. Y luego lo que hago es los pongo juntos a los de 11 años, para que en ellos ya empiecen desde los 11 años a jugar a esto. ¿Entiendes? O sea, sí, asumo que hay un problema de realidad virtual y de avance industrial en la sección femenina, grupo femenino de lo que estamos hablando, y que además empieza en épocas muy iniciales, porque todavía esa época la niña no tiene la regla, no están todavía tan tantos. ¿Por qué no tienen ese acceso ya, a lo mejor, a las gafas de cartón? ¿Entiendes? O sea, que otra cosa es que pues aquí se usa el yin y el yang, lo complementario, aprender unos de los otros. Pero sí, sí, estamos de acuerdo en que puede haber problemas de género pregenerados, y que además nos comamos dentro de unos años si no intervenimos con que todos, desde los niños pequeños, tengan un acceso lo más igualitario. Sí. Yo aquí quisiera añadir una cosita y es poner un interrogante a si las abuelas somos responsables de esto. Porque una abuela va a apoyar al nieto, pero yo no conozco a abuelas que apoyen a la nieta a la realidad virtual. Ah, muy bien, muy bien. Claro, y entonces habría que pensar pues me parece, para poderlo cambiar, ¿no? Me encanta esa pregunta, felicidades, porque eso nos lleva a otra idea fundamental. Es importantísimo la transversalidad de género para aprender. Estamos ahora mismo proponiendo en la Universidad de Leigh en Ontario, en las escuelas de enfermería, con posible traslado a escuelas de enfermería de Centro y Sudamérica, un avance sobre algo que hicieron muy bien en Ontario hace 25 años, lo empezaron cuando estuve allí en Thunder Bay, Bahía del Trueno, Universidad de Leigh en Ontario. Ahí estaban dando becas a la población indígena nativa. Entonces hacían un 50% de becas para estudiar enfermería, a enfermeros y enfermeras, el que nos venga. Y entonces han conseguido en 25 años meter del orden de 2.500 personas en el estado con el título de enfermería, de los cuales la mitad se han ido a las tribus de las que venían. Entonces, ¿qué ha pasado? Que han metido en zonas que están así, a 20 bajo cero, 30 bajo cero en invierno, personal de enfermería, cuidando de esa gente cuando nadie había, ni había médicos. Eso está suponiendo una revolución industrial, el dar becas a la población indígena en los países como Brasil, México, Honduras, Nicaragua. O sea, si se consigue el mejor inversión es formar personal en enfermería, de entrada. Luego ya nos metemos con médicos, que es más complicado y más caro. Eso aumenta la calidad de vida. Pero el siguiente paso de este siglo XXI que estamos ahora estudiando con ellos es que la beca que damos a esa mujer indígena de 18 años sirva gratis para su madre y que se vengan las dos juntas a pasar la semana en la escuela de enfermería, las dos, por el precio de una. ¿Qué es lo que ocurre? Pues no solo algo de cajón, que no se crean situaciones embarazantes y embarazosas, que las dos mujeres van a estudiar por el precio de una y son dos generaciones.
Cuando esas dos mujeres vuelvan con el título de enfermera al pueblo, resulta que pueden hacer gratis, sin inversión, un centro de enfermería. Atienden las 24 horas la madre y la hija. Esa madre que a lo mejor tiene 37 y esa hija que a lo mejor tiene 21 o 22 y acaba de terminar, han hecho un centro de enfermería de 24 horas en su tribu por el precio de una beca. Además, al estudiar las dos juntas, lo que estamos proponiendo es que los fines de semana, cuando se vuelven el viernes a su tribu o a su grupo, invitan a prácticas una vez al mes al resto del personal de enfermería. O sea, nos llevamos al personal de enfermería a vivir con la tribu el fin de semana para que sean sensibles a los problemas tribales en Canadá, en México. Ese es el proyecto donde estamos. Se llaman becas. Felicidades. Becas 2x1, vas viendo la broma. O sea, por el precio de uno, hacemos una intervención en dos generaciones. La madre, además, le va a dar un sentido común a la muchacha viviendo 5 días en la ciudad. Y le va a decir, por las noches se van a contar lo que han aprendido en el colegio. Si luego, en la universidad, si luego se llevan al pueblo una vez al mes a 10 de su clase, del grupo de prácticas, no es que nosotros practicamos en tal pueblo y una vez al mes nos vamos a ese pueblo a pasar el fin de semana aplicando lo que hemos aprendido en enfermería. ¿Entiendes? O sea, comprendo que son cosas de alta complejidad, pero me contenta mucho que veáis problemas y que podamos transversalmente trabajarlo. ¿Entiendes? Para mí es muy importante la internacionalización, ¿entendéis? Con la innovación, pero ahora veo que esta idea del ciclo de la vida, o sea, perdonad, lo de la abuela pagándole al otro me parece una estrategia o a la otra, prefiero a la otra, lo habéis dicho muy bien, pero que yo veo que hay unas cuantas líneas de trabajo, internacionalización, innovación e intervención en el ciclo de la vida mutuamente empoderadora. O sea, una madre o una abuela empoderan a esa cría que todavía no sabe de qué va la vida porque le están contando y además luego se vuelven a su pueblo y en el pueblo están orgullosas de que vengan los de la universidad a pasar un fin de semana con nosotras porque le vamos a enseñar las hierbas y las comidas que hacemos aquí en esta parte de la... Esta era un poco la idea. Perdona que estaba... Interesantísimo. Sí. Es que me parece todo lo que habéis dicho, me parece súper interesante. Y a mí también, Javier, y gracias. Sí. La verdad que no, es que deseo un poco meter un poquitito de prisa por si acaso de repente el doctor José María Poveda nos tiene que dejar porque tiene otra conferencia y no quiero que se nos despiste antes de terminar ni perder nada de será a las 10. Tan apasionante. Será a las 10 con México, precisamente para hablar de esto. Sí. Claro, es con la doctora Luján, es que tenemos otra perspectiva y es una perspectiva muy importante que tiene que ver con el título de la mesa, que es la consciencia. Entonces, ¿qué es real y qué es virtual, doctora Luján? Bueno, pero es que conciencia es todo, o sea, todo lo que ellos han dicho es conciencia. Pero yo voy a filosofar un poquito. Y es que, por ejemplo, voy a aprovechar la experiencia de la realidad virtual porque uno, claro, ve que aquello no es real, pero lo vive como real. Entonces la pregunta es, ¿qué es real y qué no es real? Y antiguamente decían, la vida es según el cristal lo que se mira. Del color del cristal con que se mira. Pero es que es auténtico porque si para ti tú estás mirando con las gafas rosas, tu cerebro va a liberar una serie de neurotransmisores que producirán una serie de cambios químicos en tu organismo que harán que tú te sientas de color rosa y entonces piensas, ah, claro, es rosa. Pero lo mismo, si la persona lo ve negro, la misma cosa
se van a generar otra serie de neurotransmisores que van a dar otra química en tu organismo que vas a sentir que aquello realmente es negro. Entonces, ¿cuál es la realidad? Entonces, uno llega a la conclusión de que la realidad es neutra. Entonces, ante cualquier situación en la vida, no tenemos que perder esa opción que tenemos, que nosotros somos el observador y que nosotros podemos decidir, porque tenemos esa capacidad de decisión, si queremos vivirlo de una manera o de otra. Y realmente, si decidimos verlo negro, será negro para nosotros. Si decidimos verlo de manera positiva, será positivo para nosotros. Entonces, no tenemos que perder nunca, que nosotros somos el observador, que tenemos esa capacidad de decidir y decidir cómo lo queremos vivir. En la vida nos pasan cantidad de cosas que no podemos evitar, pero sí podemos decidir cómo lo queremos vivir. Y para mí el ejemplo de la realidad virtual es tan claro para tomar decisiones en la vida que es muy visible, ¿no? Es como cuando dices, cuando te mueres está todo en la nube, ¿no? Y entonces pues tú lo puedes bajar desde otro ordenador o así. Pues hoy día, gracias a la tecnología, tenemos ejemplos que están al alcance de todo el mundo que, bueno, pues te ayudan a tener una filosofía de vida, porque pensemos que la tecnología es una cosa que nos viene dada y no tenemos que perder la capacidad de pensar, la capacidad de observar, la capacidad de decidir y nuestra voluntad. Entonces, a más elementos tengamos porque sepamos más, menos miedo vamos a tener y más capacidad de decidir, que ante cualquier cosa de la vida te cambia todo. Por eso que nosotros somos un poco responsables de lo que nos ocurre, porque podemos decidir cómo lo queremos vivir. Entonces, hasta que llegas a entender que el universo es maravilloso, que es sabio y que todo lo que nos pasa no es para fastidiarnos, sino son oportunidades que la vida nos da para sacar lo mejor de nosotros y hacer el cambio. Y con respecto a, bueno, aquí el ejemplo también es el mito de la caverna de Platón, ¿no? Que nacen, los atan por el cuello y por las piernas en una gruta y solo pueden mirar a la pared que tienen al frente. Y en la pared que tienen al frente pues ven unas imágenes y estas imágenes dependen de un fuego que está detrás de ello y son las sombras. Entonces, para ellos la realidad son las sombras. Pero hay uno que sale de allá y ve que esas sombras son debidas al fuego, que los demás no lo saben. Pero es que además descubre una puerta, pero es que además descubre el sol, los árboles, otra realidad. El problema es que tenemos que encontrar las realidades cada uno. Porque cuando no estás preparado, ya te las pueden decir, pero bueno, no las vives, ¿no? No es lo mismo que te lo digan que tú lo vivas y por eso en la realidad virtual estás experimentando. Entonces es un conocimiento totalmente diferente. Pues este hombre que salió fuera, que vio la realidad, ay, pues voy a comentar a todo el mundo cuál es la realidad, porque ya la he descubierto, me encanta y voy a hacer partícipe a todo el mundo. Pues lo querían matar, ¿no? Porque a la gente no le gusta que le saques de su zona de confort. Entonces, ¿qué pasa? Que no tienes herramientas para aquello. Se te desmonta todo lo que has creído, lo que has aprendido y es una crisis y nadie quiere la crisis. Por eso creo que este momento de crisis con el COVID es tan bueno para hacer este cambio de conciencia. Tenemos que aprovecharlo para saltar. Y haciendo un símil entre lo que es el dominio del cuerpo y la evolución de la Tierra, nosotros no solo somos lo que vemos, no solo somos este cuerpo físico, sino que somos un cuerpo de energía, un cuerpo de emociones, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual.
y la tierra tiene una serie de elementos, ¿no? Entonces, primero aprendimos a dominar la tierra, a plantarte con una bandera y decidir, aquí me quedo, hago mi casa, monto la agricultura, etc. Primero es el dominio de la tierra, que es el dominio de nuestro cuerpo, es todo el conocimiento, la medicina, todo lo que nos ha aportado para el dominio del cuerpo. Pero en la tierra, para ese dominio de la tierra, pues aparecieron los inventos, como ahora la realidad virtual, y apareció pues primero el caballo, que te ayudaba a relacionarte, luego apareció la rueda con el carro, ya te ayudó a ir un poco más allá, después pues vinieron los coches y todo, fijaros que es comunicación, porque la idea es comunicarse, pero después es el dominio del agua, es el dominio de las emociones. En el cuerpo es dominar la emoción, porque la emoción tiene repercusiones en el físico. Y en la tierra, pues es el dominio del agua, pues cuando empezaron con una barquita a ir de un sitio para otro, luego con la máquina de vapor, con los barcos, con los submarinos. Y ahora estamos en la época del dominio de la mente. Ya hemos dominado en nuestro cuerpo la emoción, ya sabemos trabajarla, y la mente es el que domina la emoción y el físico. Y en el mundo, la mente es el aire. Estamos en una época de dominio del aire, con los aviones, con los satélites, con las telecomunicaciones, con la física cuántica y la realidad virtual. Ese es el dominio de la mente. Entonces ya solo nos queda el dominio de nuestra esencia, porque no tenemos que perder de vista que siempre hay un observador que observa esa realidad. O sea, tú no eres esa realidad, sino que eres el que observa y tú puedes decidir cómo llevarlo. Y ese observador es tu esencia. Entonces es cómo llegar a tu esencia. Entonces, si vamos un poquito más allá, en realidad virtual, esa esencia es lo que dicen los antiguos, las religiones antiguas, que nosotros seríamos una ilusión, un maya, seríamos como una proyección, pero una proyección de esa esencia que está, no sabemos dónde, en ese espacio, que nosotros a través de la meditación, tú puedes conectar. Pero nosotros no somos ese cuerpo físico, sino esa esencia. Entonces ahí está como la ciencia nos está hablando de la holografía, del holograma, que tiene unas características que es que el todo está en la parte. Entonces es ver cómo nosotros somos parte de la creación, somos parte de Dios que ha creado este universo, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero que también está el holograma es fácil de entender, que aquello que decían los antiguos de que éramos una proyección y era una ilusión, realmente ahí no está, es esa luz que es portadora de información, ¿no? Y bueno, pues que sepamos que la física cuántica da todas las explicaciones de que somos aquello que los antiguos, las religiones decían que éramos algo más, ¿no? Que somos esa esencia que tiene esas capacidades de decidir, de evolucionar, de ser. Sobre esto que has comentado, que me parece apasionante, ¿no? Quería lanzar una pregunta, a ver, para crear este puente entre consciencia, mística y ciencia, ¿no? Y sería lanzar esto. Puede ser que igual el cerebro está aprendiendo continuamente cosas, ¿no? Es como su función, aprender, entre otras muchas.
puede ser que el cerebro simplemente ha aprendido una realidad y que como está conectado, es como una gran antena, ¿no? Que recoge y emite información, pues eso también digamos, este aprendizaje se ha hecho colectivo, ¿eh? Y simplemente nosotros como antenas, este cerebro, pues nos identificamos con esta realidad, que es a su vez un aprendizaje del cerebro. Entonces, que gracias a estas tecnologías hacia la realidad virtual, que nos muestran esas otras realidades que nosotros creamos, que son fenómenos de proyección en realidad, como una loca búsqueda del ser humano, no por conectar con esa esencia de la que tú hablas, ¿no? Podamos darnos cuenta y aprender, reaprender que esa realidad es ilusorio y ir más a esta parte de nuestro ser, que es ser, que tú mencionas, que es el observador. ¿Puede darnos la ciencia hoy esta invitación? Sí, 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 Sí. estamos en un camino de descubrir, porque el concepto que ha existido hasta ahora es el cerebro, la neurona es la productora de la vida, de todo lo que has aprendido, de toda tu esencia, pero si es la neurona la que produce ese yo, cuando se muere la neurona, te mueres tú también, ya no existe. Y sin embargo, debido a las experiencias cercanas a la muerte, se han abierto una serie de paréntesis en los estudios hechos científicamente, prospectivos, elaborados con distintos hospitales, con un protocolo y un tratamiento y un seguimiento, y se ha visto que hay cosas que no se pueden, o sea, que se pueden demostrar, pero que no pueden ser producidas por el cerebro, porque el cerebro en un momento determinado, en un paro cardiorrespiratorio, la actividad eléctrica es cero, es plano, la actividad cardíaca es plana. ¿Cómo resulta que esa persona ve, escucha, tiene emociones, es capaz de sentir la emoción del otro y además puede pensar y puede elaborar pensamientos elucubrados y puede recordar y puede ver y puede reconocer? A lo mejor reconoce a una persona que está muerta y no sabía que estaba muerta y la ve y luego se acuerda. Todo eso son funciones cerebrales. ¿Cómo es posible que las pueda tener si en teoría está en una muerte clínica? Entonces, ¿cómo se explica? Entonces, lo que no podemos decir es que eso no existe, porque existe, y lo que tenemos que es estudiarlo. Y entonces esto nos abre un campo con todos los avances, nos abre un campo para el estudio. Yo creo que igual que se ha hecho lo de la realidad virtual, llegará un momento en que se haga un aparato que sea capaz de captar el alma cuando sale del cuerpo. Y a mí me encanta porque la física cuántica da respuestas a todo lo que planteaban las religiones, todas las religiones antiguamente, y que uno, bueno, pues las abandona porque esto ya no va, porque ahora la mente es mucho más y esto se queda de lado. Pues resulta que para mí los místicos actuales son los físicos cuánticos. Entonces vamos a tener a un físico cuántico muy importante, el doctor Amit Goswami, en el curso de la conciencia, que su tema va a ser demostración ineludible de la existencia de Dios y de la existencia del alma. A mí esto me encanta porque nos abre un campo enorme a unir esa parte espiritual del hombre, que es innegable que la tiene y trascendente, con la parte física y la parte de conocimiento.